me dice, no, tenés que hablar con Enrique, porque Enrique, impresionante. Así que Enrique, aquí estás, agradecerte mucho porque cuando venís a la Argentina, vos sos platense, pero cuando venís a la Argentina a visitar amigos, a dar charlas, a presentar tus libros, a encontrarte con los futbolistas a los cuales vos acompañás en el tramo final de sus recorridos, tenés el tiempo muy justo. Así que te hayas hecho un rato para venir a tu casa de altos estudios, porque la universidad es esta, tu universidad. ¿Cómo andás? Hola Damián. En mi casa, 5 de diciembre del 81 me recibí de mi primer título y 17 de diciembre del 87 del segundo título acá en la universidad, en Económicas. Sí. Y en mi casa, claramente. Y en mi barrio, porque al final viví muchos años acá cerca y siempre estuve... Esto de la ciudad de La Plata es donde me identifico, mis hijos han nacido aquí, si bien no vivimos acá, pero bueno, siempre quisimos estar cerca de la ciudad. A ver, para contar desde dónde también escribís y también para amplificar a nuestra casa de altos estudios, contanos esas dos graduaciones, ¿de qué fueron? Para no leer la solapa del libro y para ir también mostrando la epidermis de tu recorrido, tus diferentes capas. Escuela número 2, profesor Sí. Andrés Ferreira, 9 y 48. Año 72 terminé, 73 comercial de 46 y de 80. Di un año libre, historias, qué sé yo. 77 entré en la Facultad de Ciencias Económicas, cuando era en el liceo, no estaba este edificio. 5 de diciembre del 81, contador público, después historias. En el 87 volví a terminar la licenciatura en administración, en el medio hice un máster en auditoría, un máster en dirección empresarial después, y alguna otra cosa. Y ahí en la carrera, que claramente te da herramientas para después aplicarlas, porque la verdad que yo creo que el objetivo de la universidad o de la facultad es esa, darte herramientas que después las puedas utilizar y le pones mucha actitud y le pones, como decimos en el proyecto del segundo tiempo, mucha dedicación y esfuerzo y te puede ir bien. Después, si no tienes actitud, eso no se compra y el conocimiento de las habilidades se pueden ir adquiriendo más fácilmente. Bueno, muy bien, con Enrique Portnoy estamos charlando aquí en el estudio principal del edificio Sergio Karakachov. Vamos a pegar un salto desde esos egresos en la Universidad de La Plata a tu primer libro. Pero no el primer libro editado, que después quiero saber qué se siente también, porque cuando hablo con autores me parece que es un momento muy cumbre cuando te mandan la cajita con los libros y está en la portada tu nombre. No cuándo salió, sino cómo nació en tu cabeza escribir el primer libro, vos tenés 5 libros editados, de jugador profesional a profesional de la vida. ¿Te acordás el momento que dijiste, voy a escribir un libro con esto? Totalmente. El momento génesis, ¿eh? Totalmente génesis. A ver. Desde el fin del 2013 estamos instalados con la familia en Weston, que es ahí en la Florida. Muchos años dando clase acá en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Vos te fuiste por qué? ¿Para que te meto otra? Esta es una pregunta que a mí me gusta responder, pero la respuesta es difícil. Dale. Cuando yo me fui, estaba convencido que yo quería que mis hijos cuando crezcan tengan oportunidades. Y yo consideraba, trabajando muchos años en análisis estratégico y consultoría de empresas, que acá iba a ser complicado. Bien. Ni por un problema económico, ni por un problema de falta de reconocimiento, ni por un problema de trabajo mío, que siempre lo he tenido y la verdad es que después de muchos años de un viaje, no sé si puedes tener dimensión, 6 menos cuarto Plaza Italia, 9 y cuarto Campana, trabajando para Siderca, 6 menos cuarto de Campana volviendo para La Plata para llegar 9 menos cuarto, porque la vuelta era un poquito más rápida, año 87-91, donde la Panamericana no es lo de hoy, no había autopista y se hacía difícil. Después de haberme roto tanto tiempo y tratado de generar una profesión, un posicionamiento, un conocimiento, etcétera, etcétera, siempre creí en la teoría de potenciar las capacidades. No tengo duda que yo he potenciado mucho mi capacidad, nunca voy a llegar al máximo y es un buen secreto y es lo que yo trato de promover con mis hijos, con mis amigos, con mis clientes y con la gente que interactúo. Llegar a desarrollar la máxima capacidad. Entonces, decidimos irnos. Surgió el tema de que en Estados Unidos yo no puedo dar clase porque no soy bilingüe, hablo bien inglés, pero bilingüe es otra cosa, y dar clase uno trata de brindarse en todo. Lo he hecho muchos años, hasta en la Universidad de Belgrano, en el IAE, etcétera, etcétera, y por supuesto en mi Facultad de Ciencias Económicas, y puedo dar clase. Entonces, en un momento vinculé el tema de consultoría de empresas, donde vos, cada uno con su estilo, vos intentás que las empresas puedan
desarrollarse. Y los empresarios, que muchas veces pasa porque tienen guita o porque no tienen guita, puedan desarrollarse buscando la rentabilidad que les permite tener un mediano y largo plazo, y con la rentabilidad puedes pagar los sueldos, las cargas sociales, los impuestos, los alquileres, etcétera, etcétera. Cuando vos laburás con arquitectos, con ingenieros, con médicos, con odontólogos, junto con estos los empresarios, el tipo puede ser abogado, pero no significa que puede manejar un estudio jurídico. Claro. Tiene que tener una capacidad empresarial. Y eso lo hice desde el año 92, que me fui de Techín, hasta ahora. Porque la realidad es que financio mi vida con ese trabajo del cual disfruto. Y como no puedo hacer esto, hace 4 años empecé a pensar que los jugadores de fútbol, que es un deporte que adoro y que hasta hace un año, hasta los 61 años jugué, ahora ya a los 62 dejé porque estoy bastante roto, y claramente dije, pucha, ¿qué hacen los jugadores de fútbol cuando se retiran? Porque dejan de ser jugadores profesionales, pero tienen que pasar a ser profesionales de la vida. Y ahí empezó a surgir la idea de escribir, donde claramente hice un primer borrador, donde fui muy aplaudido por dos muy grandes amigos, como Pablo, que todos mis libros, y por una amiga que se llama Josefina, y queriendo proyectar un poquito, le dimos el libro a alguien que entiende de literatura y de escribir, y me dijo que lo que había escrito era una porquería. Y la verdad que esta chica que se llama Carmen tenía razón, porque lo que yo escribía era muy malo, ahora es menos malo. ¿Eso fue en qué año tu primer libro? Año 2019. 2019 empecé con esta historia del segundo tiempo, y me dijo, empecé a escribir en un blog, armate un blog, empecé a escribir notas, fui viendo que podía escribir algo, y ahí surgió, cuando sumé un montón de notas y sumé alguna idea, un primer libro con 2 historias, además de las notas. Las historias, que son para mi gusto muy buenas, mal escritas, pero las historias son muy buenas. Es un caso que le puse el caso JJ, no nada que ver con River, porque tengo un amigo que se llama JJ, y escribí la historia de un tipo que iba a la cancha a ver la despedida del fútbol de su ídolo. Y cuando el tipo volvía a la casa se daba cuenta que él, su ciclo profesional, lo había terminado, igual que el jugador de fútbol había terminado su ciclo profesional. Y empezaba a pensar en paralelo qué vida iba a tener el jugador profesional que se retiraba. Entonces empecé a descubrir que eso significa pasar a ser un profesional de la vida, que tiene que ver con entender el funcionamiento de las cosas. Bien. Si vos no entendés el funcionamiento de las cosas, es complicado. Y la otra historia cortita se llama Refundación, donde independientemente de un club que uno puede identificar fácilmente, se hablaba de un montón de cosas que yo veía que en la realidad no pasaban. De una mística, de una forma de ser, de que yo esto que se dice no es así. Entonces empecé a escribir algo que llamé Refundación. Para hacer la historia así corta de esto, el caso JJ, en el último libro, pasado 3 años, lo volví a escribir, ya no se llama JJ, escribo en el libro que es historia basada en el primer caso, pero mucho mejor escrita sin estar bien escrita. Muy bien, muy bien. Con Enrique Portnoy estamos charlando aquí en el aire de Universidad Deportiva. Trajo varios de sus libros que después pondremos en redes, así alguno de ustedes puede interiorizarse y leerlos. Te pregunté en el comienzo si estaba diciendo bien tu nombre etimológicamente, ¿de dónde viene? ¿Le has dado trascendencia? Mi papá nació en Polonia, vino a los 4 años acá a la Argentina, a La Plata, nació en 1930, 1934 con mi abuela, acá nació mi tía. Al año que mi viejo estaba acá, se murió el padre, se moría de hambre, y mi viejo después se naturalizó argentino, etcétera, etcétera. Bueno, falleció en el 2008 y siempre agradeció a la Argentina que le dio de comer. Pero mi abuela trabajaba en el frigorífico Swift, Sí, y lo llevaba a mi viejo y a mi tía para que no la violen, porque era una historia de 1930 y pico, que quizás ahora es distinto o es parecido, y nada, historia así, nació en Polonia y bueno, así es. ¿Qué historia o qué profesional del fútbol te convoca y vos empezás a racionalizar este concepto de tipos que se dedican los primeros, seamos optimistas, los primeros 40 años de su vida, se dedican a un deporte, lo hacen de manera trascendente porque debutan, en términos mercantilistas, triunfan, pero a los 40 se quedan de un día para otro, los que lo trabajan bien, no es de un día para otro, sino que justamente lo trabajan. ¿Con qué caso testigo vos decís, che, me metí acá y los acompañé? ¿Vos
ese primer caso? Sí. Tengo, como tengo un talento, A ver. yo siempre jugué al fútbol, nunca profesionalmente, pero estoy roto desde el año 84, tengo 5 operaciones de rodilla y hasta el año pasado jugué. ¿Cuál era el club de tu barrio cuando eras pibe? ¿Dónde jugabas? No, yo soy del centro de la ciudad de La Plata, Sí. con lo cual el ¿De acá, de esta barrio- zona? sí, el club de mi barrio es el mismo club que soy hincha ahora. Bien. No importa, pero bueno, no es difícil conjeturarlo y no viene acá. Pero me quería meter en un ambiente que era del fútbol, pero no para meterme en el fútbol. Yo había definido que después de haber coachado a tanta gente de otras profesiones, quería meterme con deportistas profesionales. Entonces, los 3 primeros casos que fueron en paralelo tienen que ver con personas que me vincularon. Me vinculó un chico que se llama Jaime López Rivarola con Leandro González Pires, que se había mudado a Atlanta, estudiante lo había transferido a Atlanta. Claro, justo cuando se va, lo pide el Tata Martino. Sí, exactamente. Bueno, me vincula con Leandro. Leandro, una de las primeras cosas que me dice, mira, me interesa porque Jaime me habló muy bien de vos, pero yo no sé cómo se hace. Le digo, no, Leandro, no te preocupes, que lo vas a hacer conmigo. Sí, está bueno que lo cuentes porque no es el caso de Leandro que no estaba a punto de retirarse. 26 años. Claro, De hecho, estuve el sábado con la concentración de River con él y charlamos de esto. El otro caso paralelo fue el de Darío Zitanich. Son como mis 2 clientes emblemáticos porque hace 4 años y pico que trabajan conmigo. El representante de Darío, Arielito, es de La Plata y me acercó a Darío, que entendió rápidamente. Darío es un poco más grande, que Leandro. Y bueno, trabajando 4 años, se retiró el año pasado. Y el otro caso era Jonathan Junque, que vía Layes me vincularon, trabajamos un tiempo, después Jonathan tuvo algún problema de salud, un virus, qué sé yo, y bueno, dejamos de trabajar. Y después, como me ha pasado cuando siendo consultor de pequeñas y medianas empresas, el de boca en boca. Primero porque son cosas que yo no promuevo, ni publicito, ni me interesa, no soy un tipo famoso. Ahora, tengo la convicción que con la pasión que trabajo yo y con las condiciones que genero, pues me puede ir muy bien, porque no priorizo ni lo económico ni otras cosas, sí priorizo que la persona pueda tener una vida trascendente y significativa. Entonces, vía Leandro empecé a trabajar con algún otro cliente, vía Darío trabajé con Sibeli, vía Sibeli Nacho Piatti y Maxi Urruti, y vía ellos Diego Valeri y Roberto Trota, vía Leo Squadrone, que es de La Plata, sí. Con el que también trabajo junto con el profe Di Martino. Y Belén Potasa, que es una jugadora de fútbol femenino, Ivana Gudiak, o sea, se abrió. Y voy generando algo que soy acusado por Leo Poncio, que también laburo con Leo, que me acusa junto con Leandro González Pires de ser intenso, pero la realidad es que si vos le pones intensidad a esa actuación, lográs que puedan pasar a ser profesionales de la vida. Y como dice alguno de los libros, parás, tomás un café y pones el futuro sobre la mesa y no esperas que pasen las cosas. Porque la casualidad te complica. La causalidad es lo que a vos te puede ayudar a ser titular del segundo tiempo, que es uno de los libros, donde vos decís, pibe, saliste de la cancha, entras en el escenario de la vida, y ese escenario de la vida significa que te tenés que hacer cargo. Y para hacerte cargo no me hace falta, o no alcanza con tu nombre. Vos sos Walter Damián Zárate. Damián, mirá, Baro, si fuiste a jugar a fútbol, ¿y qué sabes hacer, pibe? Te voy a dar la posibilidad de que seas técnico de un equipo, manager deportivo, empresario. ¿Qué sabes hacer? Nada. O muchas cosas. Prepárate. La casualidad no existe y te puede complicar. Entonces, todos los títulos de los libros tienen que ver con eso. Por ejemplo, el anteúltimo libro, que se llama El desafío, es, como la tapa traduce y transmite, es un pibe frente al tablero de ajedrez, donde vos movés una ficha del tablero de ajedrez y cambió la dinámica de lo que pasa. Entonces, en el estadio, vos estás ante esa posibilidad, y si vos no tomás el desafío, y la alternativa es no hacer nada, estás jodido. Y el último libro, que tratamos siempre de transmitir esto, se llama Ganar o Aprender, porque la tapa también lo traduce, es el barro en los brazos y en las manos de los tipos, es dedicación y esfuerzo. Sin barro y sin transpirar, estás jodido. Y cuando llegás a la copa dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, el pibe que llegó pregunta, ¿y ahora qué? Porque sigue. Y el pibe que no llegó dice, ¿y ahora qué? Y eso es lo que tratamos de transmitir en el segundo tiempo, con la intensidad que soy acusado. Muy bien. Sin duda. Con Enrique Pornoy estamos charlando aquí en el aire de Universidad Deportiva. Nos trajo 4 de sus 5 libros, los pueden buscar, de jugador profesional
a Profesional de la Vida, El futuro sobre la mesa, titulares del segundo tiempo, El desafío y el último que es Ganar o aprender. Te meto dos que tienen que ver, dos nombres propios de boxeo. Venga. Una es una frase justamente de la teoría Acuña, que dice, yo nunca pierdo, gano o aprendo. Me encantó, y lo limpié inmediatamente con esto. No trabajo conmigo la tigresa. No, pero el concepto es... Yo no lo copié de nadie, pero es un concepto y no es de nadie. No. Y si es de alguien, yo no tengo problema de decir esto lo saqué de tal lado. Pero es un concepto fenómeno. edificante, ilustrativo. Y la otra, creo que te lo dije, no te lo dije en el corte. Una frase que me impactó mucho cuando nos la dijo, o me la dijo, creo que en radio fue. Una frase de Látigo Koji que dijo, todos los días de mi vida quiero boxear. O sea, hoy debe tener cerca de 60 Látigo, ¿no? Pues yo tengo 62. Campeón del mundo. Un poquito más que yo. Todos los días, que la adrenalina que sintió cuando boxeaba no la pudo traspolar nunca a nada más. Mirá, te voy a dar el ejemplo de que hablamos la semana pasada con Renato Sibeli, sí, con el que vengo trabajando hace varios años. Renato dice, yo siempre voy a seguir siendo jugador profesional. Yo lo cargo, le digo que es un ex jugador profesional. Lo dijo Pipo Gorosito, la semana pasada se lo preguntaron y dijo, siempre voy a tomar decisiones como jugador. No lo hago porque no me da el cuerpo, pero sigo siendo futbolista. Sí, yo tengo una idea diferente, que significa que hay ciclos de vida que se cumplen. Bien. Renato dice, bueno, pero ¿qué es escribano? Sigue siendo escribano. Ok, pero es una carrera de 70 años. No importa. El jugador profesional no te van a pagar por ser jugador, porque después de un momento ya queda fuera del mercado. Para mí, eso es como la primer novia. Vos te enamoraste de tu primer novia, te dejó, y claramente, ¿qué decís? No me enamoro más. Ahora, vos podés tener el recuerdo que fue tu mejor novia, la mujer ideal, o tu pareja ideal. Sí. No importa. Lo que importa es poder abrir la puerta todos los días o despertarse. Y como dice Látigo, que a mí no me gusta el ejemplo, pero no por Látigo Koji, es yo quiero boxear, pero boxear, si querés, no lo tomes literal, tomalo como que voy a pelear por la vida. Bien. Y para tener significatividad. Yo a los 62 años, una de las cosas que más trato de transmitir en mi casa es que mis hijos vean que se pueden hacer cosas. No pasa por la guita, pasa por la actitud hacia lo que vos hacés. Vos me decís, vamos a tomarlo de Látigo, vos boxeás todos los días. Ahora, no puedo jugar más no puedo más boxear con alguien que me pegue o que le pego yo. Boxeo de otra forma. Salgo a la calle y busco tener una significativa, tener algo para hacer. No puedo esperar que las cosas pasen. No puedo ponerme frente al televisor y pensar cuando yo jugaba al fútbol. Porque tu mujer o tu pareja o lo que sea te va a decirte, como yo cuento en el caso este que repito en el último libro. El de JJ que lo reescribiste en el último libro. No, que los nombres son Martín y Juan, pero los nombres son cualquiera. Porque JJ era porque a cualquiera le puede pasar. Y JJ o XX, que así se llamaban los tipos, ¿qué quieres esperar? Que tu mujer te diga, ¿a qué hora vamos a buscar a los chicos del colegio? ¿Me acompañás al supermercado? Vuelvo a decir, no está ni bien ni mal. No es lo que yo quiero, no es lo que yo transmito. Y me parece que eso te quita vida. ¿Estás esperando que qué? ¿El milagro? Flaco, el milagro no va a venir. Lo tenés que buscar. En Argentina, en Europa, en Estados Unidos o donde sea. Somos todos somos prescindibles para cualquier cosa. Ahora, yo a mis hijos les quiero transmitir que si no se rompen el traste, sí, van a estar jodidos. Aunque yo les deje 10 palos verdes, 100 palos verdes. No pasa por ahí. Los jugadores de fútbol o los deportistas, entre la joda, la prostitución, la timba, el alcohol, la falopa o lo que quieras, habitualmente no pueden irse para ahí, o sea, pueden irse para ahí, pero si no tienen una guía o ellos no tienen conciencia o dejan de tener a los amigos del campeón que le complicaban la vida porque les hacían crear una historia que no es así. No hace falta darte un montón de nombres donde hay jugadores que han sido excelentes, han pasado a ser técnicos o managers deportivos y están mal. Y no hablo de guita, hablo de vida, un tipo... Bueno, te di el ejemplo de hace algunos años viajamos a Rosario para el programa de tele y lo contó además lo contó el Kili González, que estuvo muy mal por retiro, no se levantaba de la cama, le llegaba la barba hasta el medio del pecho y tenía el pelo largo y que no podía levantarse de la cama, que se había sumido en una profunda depresión porque no trabajó ese retiro. O sin duda, porque no trabajó y porque... Los jugadores creen, como mucha gente, que son momentos que van a durar siempre. Y esta historia, si vos sos inteligente, te das cuenta que el ciclo de vida se termina. ¿Por qué? Hay un ciclo de vida original que vos nacés y te morís. Cuando nacés,
ya estás complicado porque en el único lugar donde vos no llorás nunca es en el vientre de tu mamá. Saliste a la cancha y empezás a llorar. Buscás crecer. Ahora, dentro del ciclo de vida grande hay ciclos de vida. Si querés el jardín de infante, el primario, el secundario, una novia, una pareja, lo que quieras, ciclos. El jugador de fútbol, o el jugador de básquet, o el jugador de golf, que trabaja un chico de golf o de tenis, tiene un ciclo. Si vos no te preparas después, vos podés hacer lo que quieras, pero no sos inteligente, no te das cuenta para dónde va la historia. Ahora, sin ser deportista de élite, y tal vez tome algo que es en mi caso particular. Dale. La semana pasada, pongamos el caso de Roger Federer, que es lo que sentí. Dale. Cuando Federer anuncia que se retira, a mí me angustió que se retirase. Porque estamos hablando de, como en el básquetbol, Jordan, ¿no? El máximo exponente de ese deporte. Y aparte por lo estético, porque vino a cambiar un poco el deporte. Aparte parece buen tipo. Parece buen tipo. ¿Por qué desde afuera? Si yo no lo conocí nunca, Federer, tampoco soy... ¿Por qué que el tipo anuncie su retiro? A mí me angustia. Mira, yo creo que tenemos que ir al psicólogo juntos, nosotros dos, con Chicho, con lo que sea. ¿Por qué? Porque es un tema que le pasa a mucha gente que entiende. Es JJ. O sea, el JJ o Martín o Juan o qué sé yo, se identifica con un tipo que se termina el ciclo. La realidad es que eso forma parte de la transparencia que un tipo como Roger Federer transmite, de decir, flaco, las cosas se terminan. Ahora, Federer a los 41 años se puede tirar, económicamente no debe tener problemas. No, creo que no. Pero quizás tiene otro problema, capaz que tiene que empezar a convivir con la esposa, o capaz que los hijos lo ven todo el día tirado en la casa. Yo asumo que no debe ser así, no lo conozco, claramente, no trabaja con segundo tiempo, y no tengo duda que es un tipo que se ha preparado. Cuando Cristiano Ronaldo dice cómo se prepara, te dice, este tipo se prepara para después. Arma empresas, arma esto, arma... Hay otros pibes que quieren comer asado todos los días, cada uno con su historia. Yo lo que digo, fíjate que me pasó, porque a mí me puede doler que una persona termine su ciclo, pero más me duele que se entregue a la que venga, porque no está aprendiendo. No está aprendiendo. No necesitas que te mueran a piñas si Látigo Coche dice yo quiero pelear. Vas a ir a pelear a los 60 años, te van a moler a palos. Y aparte hay un tema de dignidad. O sea, vos fuiste un campeón del mundo. Federer, o el jugador de fútbol que quieras, o de básquet. No tenés que dejar de ser un campeón del mundo, pibe. Porque vos te preparaste un montón de años para llegar a la cima del fútbol o del básquet. 20 años duró, 18 años duró, y a los 38 sos viejo para el deporte profesional y joven para la vida. O sea, no te preparaste para los próximos 40 años y te preparaste para 20. ¿Ganaste plata? Dale, no es un valor tener plata. Hablando de la plata. No es un valor tener plata. Hablando de la plata, lo quiero compartir con vos. Aquí combatimos mucho ese discurso, intentamos cambiar. Que hay un paradigma establecido que estos tipos hacen el mejor. Esta frase, tienen el mejor laburo del mundo y además les pagan. No pueden patear la pelota por encima del travesaño. Como desde lo discursivo también los cargamos de sentido a los futbolistas diciéndoles tienen el mejor laburo del mundo y que tal vez ellos también pueden mostrar otras facetas humanas. Esto que decíamos, que a veces cuesta más porque están en ese contexto medio encriptado. Pero también el sistema y el contexto lleva a ese lugar. Mirá, varios puntos para conjeturar. Si viste la serie de Amazon esta donde hablan de la FIFA y toda la historieta esta, el tipo que hace de Grondona dice, ustedes son los protagonistas, pero los dueños somos nosotros. Si uno entiende eso, que para mí, sin hablar de Grondona, nada de eso, es una frase totalmente real, vos tenés que entender que te pagan por hacer un trabajo muy bien, que mucha gente depende de esa pasión, o de esa locura, o de ese fanatismo. Ahora, yo que no trabajo con el fútbol, y nosotros graficamos con Segundo Tiempo una historia, solo la graficamos con el fútbol. La reconversión profesional está dada en cualquier cosa. Si vos creés que porque eras protagonista, estabas en el escenario, eras el actor principal, el que quieras, desde Alfredo Koch, Norma Leandro, o el mejor de cualquier lado del mundo,
en el escenario es una historia, en la cancha es otra y en la vida es otra. Vos tenés un laburo bárbaro porque jugás al fútbol, sí, te van a echar, o vos vas a dejar el fútbol te va a dejar a vos. No te van a pagar por eso. De vuelta, si la prioridad está puesta en la guita, es un tema. Si la prioridad está puesta en la vida, es otro tema. Sí. Yo lo que acuso al Sí. fútbol, que no acuso a nadie, es formame a los tipos que entiendan que si no llegan a primera, pueden tener un futuro. Formá a los pibes, porque la mayoría de los pibes no llegan. La gran mayoría. 90 y pico por ciento Es no el llega. filtro más grande del mundo. Nosotros hicimos una estadística en el primer libro donde dice, los pibes que no llegan, y si llegan, se pueden jorobar las piernas, como me las jorobé yo, pero sí jugar profesionalmente, o te pueden pasar otras cosas. Ahora, vos te la crees, sos un capo porque hiciste 4 goles, que es barro, yo voy a la cancha, hincho, todo lo que era. Hay una parte que no entendés. Yo trabajo con los jugadores de fútbol para que entiendan que se termina y tienen que tener una vida profesional, que significa planificada, como el pibe que estudia económicas o el pibe que estudia abogacía. Muy bien. De vuelta, hay vagos que no estudian y chao, y ganan guita porque pueden hacer negocio, lo que era. Yo estoy en otro lado, que es, vamos a rompernos el traste. Dedicación, esfuerzo, la tapa del libro, quiero agarrarme, literalmente o no, qué sé yo. Y claramente a mí me ha ido bien en muchas cosas, pero viajé 7 horas por día de La Plata a Campana. Y sigo haciéndolo, sigo trabajando a los 62, me levanto y quiero que mis hijos vean que yo hago cosas, no estoy esperando que venga, que aparezca el programa de fútbol o el partido. Me parece que pasa por otro lado, pero claramente es lo cultural. Muy bien, la charla con Enrique Portnoy aquí en el aire de universidad. 2 sacaste este año, el desafío y ganar o aprender. Ya estás trabajando en el... Y me dice